Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Primeramente doy gracias a Dios por permitirnos estarle predicando y exaltando la palabra conforme al tiempo que nos está indicando el Señor, para que todo en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un llamado, es un llamado que hoy nos hace el Señor Jesucristo como Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Es una alerta lo que está haciendo a su pueblo, predicando el poderoso evangelio de Jesucristo. Y es una orden también por parte del Padre para que nosotros vayamos a Él. Su palabra dice buscar primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nadie que lo detenga, ni el tiempo, ni una tormenta, ni el mar, porque todo lo que está ahí fue hecho por su poderosa mano llena de poder para el levantamiento, ¿verdad? Y rápidamente quiero hablar de este tema en Hechos 20, capítulo 19, versículo 23 en adelante. Hechos. La palabra hechos significa algo que sucedió, algo que usted está haciendo, ¿verdad? Alguna actividad. Y en aquel tiempo en el pueblo de Éfeso eh, hubo un disturbio. ¿Qué es un disturbio? Un disturbio es un alboroto, algún problema que se da entre el pueblo, ¿verdad? Y dice el alboroto en Éfeso, ¿verdad? ¿Por qué fue el alboroto en Éfeso, verdad? Porque en aquel tiempo hubo, así como cuando ustedes van y reparan o hacen un ídolo, sacando una imagen de como si fuera un dios, pero realmente es una estructura, ¿cómo se dice? Una estatua hecha por manos de hombre, pero que realmente no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Sino simplemente es la costumbre que uno tiene arraigada y que nuestros padres a sus hijos y sus hijos a estos, y así se va la cadenita, les han dejado así como enseñanza, como una costumbre, pero realmente nada tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, ¿verdad? O sea, no un disturbio que no es pequeño, o sea, un problema grande, una situación grande, por ejemplo, aquí por cuando hay una manifestación, qué sé yo, algo así grande, ¿no? Alguna situación, dice que hubo en el camino, dice. Y dice en el versículo 24, dice, porque un platero llamado Demetrio, así se le llama a los que ahora fabrican ídolos, plateros, ¿va? Los que revocan y hacen tanta cosa, ¿verdad? Porque hubo un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Qué son templecillos? Pues ídolos eh, de plata, lo que ustedes ven brillar, van al catolicismo y ven ese montón de ídolos que está ahí brillando, pues eso se le llama templecillos, ¿verdad? Y con las figuras de otras cosas que han inventado como dioses, pero pues realmente no son dioses, sino son ídolos paganos, ¿verdad? Y aquí dice que hacía de plata templecillos de Diana, figuras de Diana, Diana era le llamaban diosa, pero era algo construido por manos de hombre, ¿verdad? En aquel tiempo, que hacía platillos de Diana, daba no poca ganancia a los artificios, dice. Se vendían
tantas cosas, tantos ídolos de esos, pero no les daba para mantener, ¿verdad? Lo que era lo de las pocas ganancias que obtenían, o sea, no les daba mucha ganancia, ¿verdad? Todo eso. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, oiga usted, aparte de ese tal llamado Demetrio, había otros que fabricaban otros ídolos, ¿va? Que ese era su oficio, ¿va? Dijo, varones, sabéis que en este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ve usted, a eso, a pesar de que obtenían pocas ganancias, ellos le llamaban que era su riqueza, ¿va? Pero pues no, no era una riqueza tal y como lo expresaban, ¿verdad? Pero veis y oéis que este Pablo, no solamente en Éfeso, Éfeso era una ciudad, ¿va? Sino en casi toda Asia, ¿va? Estamos hablando del continente de Asia, apartado, ha apartado a muchas gentes con persuasión, que es persuasión, diciendo que no son dioses, o sea que era un engaño, que era una mentira, ¿va? Los que se hacen con las manos, y es correctamente lo que dijo aquí Pablo, ¿verdad? A veces estamos tan arraigados a nuestras costumbres y depositando una fe muerta, ¿verdad? En alguien que no nos va a hacer caso, en alguien que no nos va a escuchar, en alguien que no tiene poder, en alguien que es forjado. Supongamos este vaso que es forjado por manos de hombre, pero en base de vidrio, nada más que ahí lo hacían de plata, ¿verdad? Y ahora tenemos unos ídolos que son forjados, ¿verdad? De cal, de yeso, que son los que tiene actualmente el catolicismo. Y que con eso trata de llamar la atención a al pueblo, a los humanos. Pero es totalmente un engaño. Y supongamos igual la guadalupana igual como tratan de llamar a, a la gente a través de la televisión, a través de todo ese tipo de cosas que hacen, pero realmente es un ídolo hecho por manos de hombre, ¿verdad? Y, y no solamente dice aquí, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, ve usted cómo eso también nos habla que la idolatría es un negocio, ¿verdad? Es un negocio tal y como lo vemos en la Guadalupana que distribuye tantos ídolos que para ellos es un negocio, ¿verdad? Igual los mercaderes que tienen, ustedes han ido ahí en la Guadalupana y ven los mercaderes que tienen muchos ídolos, ¿verdad? Y pues desafortunadamente también ellos lo venden porque han caído en la ignorancia, ¿verdad? Pero no pueden vender a un Dios vivo, ¿va? Porque Dios solamente hay un Dios vivo que es el intermediario Señor Jesucristo, pero el verdadero Dios que es nuestro Padre, que ha creado toda la tierra, el mar, el cielo, qué sé yo, los ángeles, y que creó a un ser que es este, no creó al diablo, sino que creó a un ser diferente, pero con poderes, pero desafortunadamente ese ser cayó en rebelión, que es Lucifer, ¿verdad? Y por eso lo destituyó del cielo, ¿verdad? Dios creó a un querubín, ¿verdad? Pero él no creó al diablo, sino el diablo se hizo diablo por su desobediencia, ¿verdad? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, va, dice aquí, venga a caerse, va, ellos tenían miedo de que ese negocio se les cayera, ¿verdad? Y sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, ¿va? Vea usted cómo ellos tenían depositado su fe en un ídolo que se llama Diana, ¿va? Algo que no era nada, ¿va? Que no significa nada porque era un dios muerto, una estructura que no tenía vida, ¿verdad? Que está hueca por dentro, que tiene ojos, pero no ven, que tiene oídos, pero no oyen, que tiene pies que no caminan, que tiene manos, pero que no parpadea, ¿va? Y así lo han visto ustedes
la realidad, ¿no? Los ídolos que están así, pues lógicamente no se mueven, ¿verdad? No tienen vida porque son hechos por manos de hombre, ¿va? Y eso es un negociazo, ve usted también. El Vaticano, como tiene un montón de cosas ahí dentro de su institución, porque se le puede llamar una institución así religiosa, porque nada tiene que ver con Dios, simplemente ellos les dicen una doctrina falsa, incluso ni siquiera se las enseñan qué es lo que se hace, va. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga y se desacredita, ¿va? Bueno, entonces, pues muchos, imagínense, lo toman como un mercado, como un mercadero, ¿verdad? Una zona de negocio, ¿verdad? Eh, entonces ellos adoraban a esta diosa Diana, ¿va? ¿Verdad? Pero pues que realmente no vale nada. En el libro de Génesis también nos explica del dios Amoloc, ¿va? Del dios Amoloc que cuando sacrificaban a sus hijos, los mataban, los degollaban, les quitaban, les cortaban aquí, igual los sacrificios en la mano y se morían, ¿va? Ofrecían la sangre de sus hijos, ¿verdad? Igual era un dios Amoloc muerto y hecho por manos de hombre, ¿verdad? Y, y dice, y Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Ve usted cómo a veces la ira es el enojo que tenemos aquí clavado en nuestra mente. Cuando algo no nos gusta, procedemos a enojarnos. A eso se le llama ira, pero también se le llama el carácter que está defraudado, ¿va? Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, ¿va? Ellos creían que su dios era Diana, ¿va? Los Éfesos, y dice en el versículo 29, dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron y a una sola vez se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, ¿va? Macedonios, compañeros de Pablo, ¿va? Eran unos compañeros que predicaban la palabra de Dios, pero que a la vez ellos también les decían que esos dioses eran falsos, como hoy se les está comunicando también que lo que actualmente adoran como la muerte, qué sé yo, el niño de Atocha, qué sé yo, todo ese tipo de ídolos son falsos, ¿verdad? Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, ¿va? ¿Por qué? Porque sabían de la situación, en qué forma se encontraba el pueblo. Irónico, ¿va? Y que serían capaces de hasta asesinarlo o matarlo. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, ¿va? ¿Qué quiere decir en el teatro? En el lugar donde iba a predicar la palabra el apóstol Pablo, que no se presentara porque podría ocurrir algo inesperado, ¿verdad? Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, ¿va? Y es así también cuando venga el Señor Jesucristo va a suceder el arrebatamiento. Unos van a ser transformados cuando estén vivos y otros van a ser levantados los muertos en Cristo para ir al encuentro con Él, donde se destaparán las tumbas, ¿verdad? Y otros van a ser igual, su tumba va a ser destapada, pero van a ser avergonzados y seguirán los caminos del diablo al lago de fuego, ¿eh? Entonces va a haber una confusión en ese tiempo. ¿Por qué va a haber una confusión? Porque se va a caer todo el sistema que está arriba, el sistema de según de lo que es los astros, el cielo, qué sé yo, todos los aviones, los satélites, todo eso se caerá en su debido tiempo. Y dice, pues gritaban una cosa y otros porque la ocurrencia estaba confusa y los más no sabían y los demás pues no sabían por qué se habían reunido, va. O sea, nomás estaban ahí pues porque pues, habían escuchado el escándalo, pero pues no
no sabían ni de qué, para qué se habían reunido. ¿Va? Y sacaron de entre la multitud, ¿qué quiere decir la multitud? Quiere decir muchísima gente, a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, ¿verdad? Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. La palabra judío no se le llama judíos a lo que actualmente conocemos los que tienen su esta cosa, su gorrito aquí rojo. En lo terrenal, en lo como lo que actualmente conocemos, se les conoce como judíos. Pero judíos significa todos aquellos que hacen la obra de Dios, que siguen los mandamientos de Dios conforme a lo que Él nos está pidiendo y lo que quiere que hagamos, ¿va? Eso se le llama judíos, ¿verdad? Entonces el escribano dice, bueno, pero grande es Diana, fíjese cómo le restregaban que su fe estaba depositada en Diana, ¿va? Un ídolo hecho por manos de hombre, ¿va? Y no querían reconocer que la palabra de Dios es lo que está destinado para ellos, pero no, que hay gente igual en la actualidad, por las costumbres que tienen de idolatría, igual no quieren escuchar la palabra de Dios, les molesta la palabra de Dios y prefieren huir del camino de Dios. Y es ahí donde dice el Señor que todo aquel que no crea ya está condenado, ¿verdad? Entonces es ahí donde dice su palabra que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál será dejado? Pues el que no cree en Dios. ¿Y el cual será tomado? Pues el que cree en Dios. Se va a los brazos de Dios. ¿Va? Entonces mire cómo le restregaban a, a este siervo el nombre de Diana, ¿va? Entonces, confusos estaban ellos, ¿va? ¿Por qué confusos? Porque estaban dando su fe a un ídolo muerto. Versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Fíjese cómo, y de la imagen venida de Júpiter, ¿va? Fíjense cómo estaban dándole valor a un planeta que está arriba en el espacio, ¿va? Pero que nada tiene que ver con lo que es de Dios y menos aquí en la tierra. Puesto que esto no puede considerarse, es necesario que os apaciguéis, ¿va? Que nada hagáis precipitadamente, ¿va? Que nos calmemos, dice aquí, y que nada hagamos tan rápidamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, ¿verdad? Aquí pues solamente ellos predicaban la palabra de Dios, pero no hablaban en contra de la diosa Diana, ¿va? Que era un ídolo. Normalmente pues es que a las personas no les cae bien la palabra y pues la rechazan, ¿va? Y por eso es que luego toman decisiones, o por ejemplo en este caso diciendo que ofendían a la diosa Diana, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, ¿va? Y proconsultéis o hay los unos a los otros, ¿va? Juicios, ¿no? ¿Va? Quiere decir que hay juicios o jueces, ¿va? Que pueden checar eso, pero pues no era el caso porque pues no era lo que era
lo que debía de ser correcto, ¿va? Y si demandáis alguna otra cosa, en la legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Por esto, de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, dice aquí, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Va? Pues a veces, por el gran disturbio que se hay, pues como les digo, estamos acostumbrados a llamarle bueno a lo malo y a lo bueno malo, ¿va? Y por esto puede eh, haber algún disturbio, ¿va? De palabras y, por ejemplo, en este caso que a ellos los llevaban a, a un juez, ¿va? Pero al no haber una acusación correcta, pues los dejaron ir, ¿va? Así es ahora en la actualidad. Hay pruebas que por predicar la palabra de Dios a todo siervo luego se le manda llamar, pero porque es incómodo para el enemigo, el diablo, ¿verdad? Porque recuerde usted que el diablo es el padre de todo lo que se hace aquí, de costumbres, de bailes, de fiestas, de adulteración, de engaño, de avaricia, de traición, de corrupción. Él es el padre, ¿va? Entonces, lo que él no quiere es que se predique la palabra de Dios. Él es el padre de las enfermedades porque dice que el ladrón vino para destruir y matar, ¿verdad? ¿Usted qué hace un ladrón cuando lo asaltan? Pues viene y lo destruye a usted, ¿va? Le roba su celular, le roba su dinero y ahí está usted, porque a mí, porque esto, qué sé yo, mendigo ratero, dice usted, pero la verdad, es porque el diablo infunde el pecado en la mente y eso es lo que incita a la persona a robar, ¿va? A cometer cierto delito, cierta infracción, ¿va? Cierto pecado, cierta adulteración, ¿va? Y entonces pues él es el padre de pecado. Pero aquí pues el mismo diablo, incitó a esa multitud de gente a que se llevaran a esos siervos de Dios al juicio, ¿eh? Pero aquí nuestro Dios intervino, ¿va? ¿Por qué? Porque nada, nada hay imposible para él, ¿va? Dice, no, no habléis conforme a tu propio conocimiento. Dejar que yo hable, dice el Señor, dejar que yo hable. Y entonces él permitió que se llevara a cabo todo esto para juicio y al final de cuentas ellos no fueron encarcelados ni nada de eso, simple y sencillamente pues Dios hizo lo que tenía que hacer y él intervino por sus siervos. Ajá. Es por eso que luego a veces pues a mí en la actualidad pues no me gusta entrar en debate, me gusta que las personas escuchen y oigan la palabra de Dios, porque es así como obtendrán su salvación. Porque si yo entro en debate, el que va a intervenir no voy a ser yo como persona, el que va a intervenir va a ser nuestro Padre Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Y Él es el que va a poner en su lugar a esa persona. A veces cuando uno les habla de la palabra de Dios, sienten la opresión, sienten lo que es lo duro la palabra, sienten que uno los está regañando, pero no, es el Padre quien les está llamando la atención por medio de su palabra, ¿va? Entonces, hoy es igual predicando el Evangelio, es el Padre a través de Jesucristo quien está llamándonos a través de su palabra para que nosotros vayamos a Él. Pero todo aquel que no quiere entender, todo aquel que no acepte, pues lógicamente ya está condenado. Para el Padre será una vida perdida, ¿verdad? Para el enemigo una vida ganada, pero simple y sencillamente va a ir a destrucción, ¿verdad? Como aquellos cuando Coreba, en el libro de la Biblia también nos habla de Coreba, cuando
Moisés bajó cuando tuvo el encuentro personal con Dios, ¿va? Y como vieron que Moisés se tardó y le preguntaban a su hermano de Moisés que por qué se había tanto y que ya estaban desesperados, qué sé yo, decían, Moisés nos sacó de Egipto, ¿verdad? Y hoy nos estamos muriendo de hambre cuando en Egipto había que comer, había carne, había qué sé yo, había todas las cosas. Y simplemente ni siquiera había ese tipo de cosas para comer, ¿verdad? Simplemente a veces el pensamiento es infiltrado el mal y es por eso que nos hace pensar así de esa manera, ¿va? Y entonces el propio mal hizo que hicieran sus dioses de plata, de oro, fabricaron un león, qué sé yo, y hasta le daban fiesta, rodeaban ahí como hacemos actualmente con los ídolos en ahora lo que hace el pueblo, ¿va? Y entonces Moisés se enojó, tiró todo, ¡tras! ¿Verdad? Pero ¿qué pasó cuando ese pueblo de Coré se fue en contra de Dios? La tierra abrió su boca y hasta ahí quedó, ¿verdad? Por más que buscaban huir, corrían con sus esposas, corrían con sus hijos, la tierra los alcanzó. Ahí es donde se cumple, donde dice la palabra de Dios, que polvo eres y polvo te convertirás, ¿verdad? Al polvo regresarás, ¿verdad? Todo aquel que no cumpla y que no escuche su palabra y la ponga en obediencia, en polvo se convertirá, ¿verdad? Por eso es muy necesario que en esta vida, que es todo física, nos arrepintamos. Entremos en un arrepentimiento, ¿verdad? Y que Dios nos vaya transformando conforme a su palabra, ¿verdad? Y estoy hablando de hechos, porque son hechos que sucedieron. O un hecho que le puedo yo explicar, o un accidente, la pérdida de un familiar, ¿verdad? El robo, ese es un hecho, ¿verdad? La explosión de un volcán, ese es un hecho. Un sismo, es un hecho. Dígame, son hechos, como dice Dios. Y cuando vino Jesucristo también fueron hechos, predicó su palabra, ¿verdad? Su ministerio a los 33 años, ¿verdad? Lo crucificaron, a los suyos vino y no lo aceptaron, no oiga usted. Por eso es que dijo Dios que el ser humano está destituido de la gloria de Dios, ¿va? ¿Y por qué está destituido? Porque adultera, mata, qué sé yo, roba, asalta. Hay diferentes maneras de robar, ¿verdad? Cuando tú tienes que cobrar un cobro, pues lógicamente si no haces bien tu cuenta, le estás robando a aquella persona, ¿va? Igual, en una empresa, qué sé yo. Por eso es muy importante también para conducir una empresa no robar, ¿verdad? Y pagarle lo que es correcto a nuestros trabajadores, a nuestros asalariados, ¿verdad? Así que querido hermano, terminamos hoy esta prédica, este tiempo. Doy gracias a Dios porque en este momento nos ha concedido predicar su palabra y para bendición de todos ustedes, ¿verdad? Muchas bendiciones a su familia, a sus hijos, a sus parientes. Para el que no tenga trabajo, también, como dice su palabra, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre la puerta, ¿verdad? Aquel que enfermo, que hoy se levante y que busque de Dios, ¿verdad? Con fe. No importa que tu fe sea pequeñita como un granito de mostaza, porque eso se expande cuando el Señor te recibe y la enfermedad sea retirada de tu cuerpo, ¿verdad? Muchos tienen cáncer, muchos quieren solucionar sus problemas con un medicamento. No, el medicamento, aparte de que es una droga, solamente lo controla, pero no te sana. El único médico, que es el Señor Jesucristo, es el único que te sana, ¿verdad? Realmente, pues, Dios, aunque no lo vemos, siempre, el Hijo de Dios siempre está cerca de nosotros, ¿verdad? Tal vez no lo podemos, la gente no lo siente porque no ha enfocado su vida a Jesucristo, ha enfocado su vida
a una doctrina religiosa, y esa doctrina religiosa hace que el enemigo los mantenga alejados de Dios, ¿verdad? Que no conozcan de Él, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, la religiosidad, llámese budista, llámese catolicismo, es religión, y la religión nada tiene que ver con Dios. Acuérdese, como dijo Dios Padre Jehová, mas no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque el hombre es carne y yo soy espíritu. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Espíritu, ¿verdad? Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu dice, oye, Padre, Hijo y Espíritu, ¿va? Tres en uno, ¿va? Entonces, pues así como es Jesucristo, así es Dios, ¿verdad? Imagínese, nos creó en el mundo. Si Dios no fuera amoroso, pues no existiéramos de planamente aquí. No nos hubiera dado el agua, no nos hubiera dado el sol, para que nosotros nos conduzcamos y vivamos aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Y es ahí donde Dios nos muestra su amor, ¿verdad? Por eso se dice que Dios es amor. Y hoy, igual en la crucifixión, cuando fue crucificado su Hijo, mandó a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados, y es ahí donde igual Dios demuestra su amor, ¿verdad? Por su creación. Bueno, pues mis queridos hermanos, hoy se ha terminado esta predicación y les deseo que tengan un lindo día, una bonita tarde y un buen descanso en la noche, porque la noche es la noche de reposar, no de descanso, ¿verdad? Entonces, la noche es para reposar. Que Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos, y muchos abrazos y muchas bendiciones a todos, independientemente de donde me vean en diferentes partes de la nación, ¿verdad? Ya sea Egipto, Israel, Estados Unidos, eh, Portugal, España, Hungría, eh, lo que es Costa Rica, Venezuela, Honduras, Panamá, Rusia, Irak, ¿verdad? Todos aquellos países donde llega el Internet, que Dios los bendiga. Amén.